en los últimos 6 meses. Entonces van a tener esa forma la correcta con ustedes, pero por este momento yo no la tengo, pero es en los últimos 6 meses para las encuestas de 6 meses. Entonces seguimos con la segunda pregunta. En los últimos 6 meses, ¿con quién has platicado acerca de tu salud o con quién puedes contar para que te ayuden cuando tienes problemas físicos y emocionales? El participante dice, ok, a ver, Julia L, ok. Pero no les dejen ver. Yo nada más lo hice para practicar. Ok, 2, ¿quiénes son las personas, las hayas mencionado antes o no, que siempre están hablando contigo acerca de tu salud física o mental y tratando de que hagas algo para mejorarla? Hay Laura L, es para 2A. Y también Julia, ok. Entonces, ¿quién más? 4. En los últimos 6 meses, ¿con quién has platicado acerca de tu salud mental? Tararara. Con las que sientes que de verdad puedes contar para que te ayuden cuando tienes problemas dentales. Pedro, ok, Pedro. Para número 3. Ok, para 3A, bueno, pues siguen. Ustedes ya pueden saber cómo estamos haciendo. Pedro. Ok, bueno, pues vamos a pretender que ya acabamos. Y la pregunta número 4 de inmigración no se hace para la encuesta de 6 meses, pero van a tener la forma corregida con las preguntas que realmente necesitan estar ahí. Ok, entonces ya que hicimos esto, abran el papel así y vean, ok, Julia está nombrada aquí y aquí. Sí, Julia sí está nombrada. Ok, le pongo una palomita así. María R, aquí está. Bueno, pues aquí hay una María L. Le preguntan a la participante, ¿María R y María L son la misma persona? Y ellos dicen, oh, sí. Y luego, ok, bueno, pues ella sí fue mencionada. Tatiana F, aquí no la veo. Le preguntan, ¿Tatiana F es una de estas personas? Y ellos dicen, no. Entonces le preguntan, ¿todavía hablas con Tatiana F? Y ellos dicen, sí, todavía. Entonces agreguen Tatiana F aquí y circulan F para forgotten. Entonces Tatiana ya, forgotten, pero ya está ahí. Loriana no está ahí. No. Entonces, ¿todavía hablas con Loriana? Ellos dicen no. ¿Y por qué no? Ay, es que se mudó a México y ya no nos vemos. Entonces aquí pongan, se mudó a México. Y ya. Entonces, Mariana sí está aquí. Sí. Y Pedro F es este. Entonces sí está aquí. F. Entonces, después ustedes toman estos nombres y los agregan aquí, en la segunda sección. Entonces nada más voy a poner los primeros 2 nombres para que se haga más rápido este proceso. Laura L. Los agregan y se esperan. María L. Y Julia L. Nada más. Actualmente no, voy a poner todos. Ups. Pedro F. Mariana O. Y Tatiana F. Entonces 6 personas y luego después next. Y luego dicen, was this alter named during the baseline interview? Sí, fue nombrado aquí. Entonces, todas fueron nombradas. A ver, Laura, sí. María, sí. Julia,
Sí. Pedro fue nombrado, sí. Mariana O, también. Tatiana F, también. Todos fueron nombrados. Sí. Was this also named during the baseline? Sí, fue nombrado aquí, en la primera encuesta. Entonces, todos fueron sí. Entonces, ustedes siguen con... Por favor, dígame todas las maneras en las que está relacionada con Laura L. Entonces, siguen con estas preguntas en la tableta. Pero si la tableta no, entonces Laura es una mamá. Siguen aquí con todas las opciones. Pero si la tableta empieza a no trabajar en esta sección, van a tomar esta forma larga, primera, ¿ok? Y aquí van a poner los nombres. Entonces, Laura L, María L, Julia L, Pedro F, Mariana O, y Tatiana F. Entonces pongan estos nombres aquí y no se preocupen por circular esto ya está circulado aquí. Entonces van a obtener la encuesta en papel, la segunda sección esta, y volteen esta y le dan esta forma al participante. A ver. A ver, 6. Ok. Bueno, pues denle este papel al participante y como ven, aquí hay opciones. 1, 2, 3, 4. 1 es esposo, 2 es padre y madre, 3 es hermano, hermana, hijo, hija, abuelo, abuela, nieto, etc. Entonces usted va a preguntarle esta pregunta. Por favor, dígame todas las maneras en las que estás relacionada con Laura L. Seleccione todas las que correspondan. Entonces aquí está la misma pregunta. Por favor, dígame todas las maneras que estás relacionado con esa persona. Entonces dicen, Laura es mi mamá. Entonces es un 2. Escriba 2 aquí. ¿Ok? María. Por favor, dígame todas las maneras en las que está relacionada con María L. Es un 7. Ok, entonces ellos nos van a decir nombres. Julia L. Se espera un poquito. Dice, es mi hermana. 3. Pedro es mi hermano. Mariana es mi hermana. Y Tatiana es mi hermana. Entonces, esa persona es hombre o mujer. Esa persona es hombre o mujer. 1 es hombre y 2 es mujer. Pero aquí, como ven, no tienen tienen M de male y F de female. Entonces, si es mujer, circulen F. M de hombre. No se confundan. Entonces, Laura es una mujer. Circula F de female, está en inglés. María F, Julia F, Pedro M de male, Mariana F y Tatiana F. Ok. ¿Cuál es el país de origen? ¿Cuál es el país de origen de esa persona? 1, México. 2, USA. Estados Unidos, digo. 3, otro país. Entonces, esa persona va a decir, todos son 1. Ok, voy a poner 1 para todos. ¿Cuál es la raza o el origen étnico de esa persona? ¿Cuál es la raza o el origen étnico de esa persona? Me van a decir, todos son 3. Entonces, yo aquí circulo 3. Entonces sigan, sí, ustedes van a seguir con las preguntas. A ver, aquí hay una 6, 7, 6. El 7 tal vez no. I don't know where 7 went. Bueno, pues hay una pregunta que se salta. Miren, 9, 13 y 10. Aquí vamos a componerlo, pero necesita hacer 9,
10, 11, 12 y luego 13. Pero ustedes ya le atentan cómo se necesita contestar estas preguntas. Entonces, ya que usted llene todo esto con la pregunta apropiada, van a poner esto al lado y ahora van a tomar su forma y aquí van a escribir, Laura, María, Julia, ok, Pedro, Mariana y Tatiana. Y aquí empieza con 2A, María, Julia, Pedro, Mariana y Tatiana. Entonces aquí le leen esto. Por favor, piensa en las relaciones que hay entre las personas de las que hablaste antes. Algunas de esas personas pueden o no conocerse entre ellas, en el sentido de que no se reconocerían una a la otra si se toparan en la calle. Otras de estas personas pueden conocerse entre sí un poco o pueden ser muy unidas. Pensando acerca de, entonces aquí pensando acerca de Laura y María, ¿qué tan unidos son uno al otro? El 1 es ellos no se conocen, 2 es se conocen uno al otro pero no son muy cercanos, 3 se conocen uno al otro y son algo cercanos, 4 ellos no se conocen uno al otro y son muy cercanos, o yo no sé si se conocen uno al otro. Entonces, ¿cuántos se conocen Laura y María del 1 a 4? Dicen, son algo cercanos, el número 3, ok. Y Laura y Julia, ellos sí se conocen mucho y son muy cercanos, número 4. Laura y Pedro, ellos se conocen pero no son muy cercanos, número 2. Laura y Mariana, un 3. Tatiana y Laura, un 2. María y Julia, un 2. María y Pedro, un 3. María y Mariana, un 4. María y Tatiana, un 4. Entonces siguen como Julia y Pedro, un 2. Julia y Mariana, un 3. Julia y Tatiana, un 4. Y Pedro y Mariana, un 4. Pedro y Tatiana, 4. Y Tatiana y... Mariana y Tatiana. Ya dije. Tatiana. A ver. Tatiana. Ya terminé. Ok. Let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ya. Bueno, pues ya terminó. Entonces, así se termina y ya terminaron ya terminaron con esta sección en papel.